Ya, vamos a orar primero, vamos a hacer una oración pequeña y de ahí comenzamos con, con la clase de hoy. Señor, gracias por este día, papá. Gracias por la salud, gracias por cada persona que se ha conectado, Señor. Eh, eh, gracias porque un día más podemos respirar, un día más podemos comer, un día más podemos estar de pie, Señor. A veces estos pequeños detalles no mucho los consideramos, no mucho los ponemos a reflexionar, pero son los detalles más importantes que tú nos das cada día, el poder ver el sol, el poder respirar, el poder estar de pie, es un gran milagro, Señor, es algo que tenemos que estar agradecidos por siempre. Te pido por favor que tú guíes esta pequeña clase y que todo lo que se escuche sea de de un propósito y que sea de gran enseñanza, Señor, que seas tú el que esté hablando y no yo. Y bendice a todos los que están escuchando, papá. Quedamos en tu presencia, en el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, hoy día vamos a continuar con la siguiente fiesta que nos quedamos, que es la tercera fiesta. La fiesta de las primicias. Voy a compartir el texto que después se los voy a pasar. Las fiestas de las primicias. Bueno, para recordar un poquito, las fiestas de las primicias se celebra, ya hemos visto el Pesaj, hemos visto también panes sin levadura. A ver, para recordar un poquito, estas tres primeras fiestas en el mundo bíblico, incluso hasta el día de hoy, se le conoce como las fiestas de panes sin levadura, a las tres. O sea, es la temporada de las fiestas de panes sin levadura. Hablamos que el 14 de Nisan comienza con el Pesaj. Al día siguiente, el 15 de Nisan, comienza las fiestas de panes sin levadura durante 7 días. Y en esos 7 días, al día siguiente, el Shabbat semanal, se celebra la fiesta de primicias. Siempre va a caer domingo, porque el Shabbat semanal es un sábado, es el séptimo día. Entonces al día siguiente siempre va a caer un domingo. El primer día de la semana siempre se va a celebrar fiesta de primicias, pero puede estar distante del Pesaj o puede estar muy cerca al Pesaj, dependiendo del año que caiga. Entonces eso, recuérdenlo muy bien, eso siempre lo tienen que tener, tienen que recordarlo. Y en esta fiesta de panes sin levadura, desde el Pesaj hasta después que pasen los 7 días, siempre todas las noches tienen como costumbre lo que es comer el pan sin levadura y el vino, hacer el pan y el vino, el pan y el vino. Es por eso que hay un versículo controversial en Hechos 27, si no me equivoco, lo voy a buscar. Hechos 20. Hechos 20. A ver, acá lo tengo. Voy a compartirlo. Ahí está. Hechos 20, versículo 7. Obviamente este es un texto, voy a leer solamente este párrafo, este versículo, eh, pero es todo un capítulo que se tiene que leer para entender un poco mejor, para entenderlo realmente, ¿no? Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, perdón, ¿alguien creo que estaba hablando? No, ya. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente.
y alargó el discurso hasta la medianoche. Este versículo es muy citado por los católicos y por muchas congregaciones cristianas. Es el único versículo, realmente es el único versículo en toda la Biblia en donde se habla que el primer día de la semana se reunieron los discípulos para partir el pan. Y ese es uno de los versículos uno de los tantos que usan para decir de que el día que fue cambiado por el día domingo, el sábado semanal, fue cambiado por el día domingo y porque ese día partieron el pan. Pero resulta, ustedes lean como tarea el versículo 20, todo el capítulo 20, resulta que en esta historia del capítulo 20, ¿qué está pasando? Acá hay una mala traducción que después se los voy a entender en la parte del primer día de la semana. Realmente en griego acá dice miatón sabatón, que eso lo vamos a ver muy bien en la parte de Shavuot. Pero ¿qué pasa acá? Para que más o menos entremos un poco en contexto de lo que es la fiesta de panes sin levadura y de primicias. Pablo, en el capítulo 20, cuenta de que Pablo estaba en plena fiesta de panes sin levadura y que él estaba apresurado por llegar a Jerusalén a celebrar la fiesta de Shavuot o Pentecostés. Entonces, en toda la fiesta de panes sin levadura, ¿qué pasa? Se parte el pan y se parte el vino, siempre, los 7 días. El día de Pesaj, que es el 14, y luego los siguientes 7 días. Siempre, por costumbre, se hace el pan y el vino, porque es una fiesta que dura 7 días, el pan sin levadura. Entonces, acá cuenta de que él estaba terminando la fiesta de panes sin levadura y que se estaba apresurando para irse a Shavuot. Y es por eso que en este día se estaba partiendo el pan y el vino. Pero la gente no lo entiende, la gente piensa que, lo hizo domingo, primer día de la semana. Entonces, pero lo que pasa es que estaban dentro de una fiesta y siempre se hacía. A veces, primicias, por ejemplo, vamos a poner el calendario aquí. A ver, vamos a ver si me sale. Un calendario cualquiera. Vamos a buscar un calendario cualquiera. Esto ya les he enseñado, pero un calendario cualquiera. Aquí está. Pero creo que no lo ven bien. Ya. ¿Lo logran ver bien? Ya. Este es un calendario cualquiera. Ahí estoy. Un calendario gregoriano, normal. Supongamos que Pesaj cayó un día viernes. Supongamos, este es el calendario normal, el calendario gregoriano, y obviamente nosotros tenemos que homologarlo con el calendario judío, pero supongamos que un 17 de abril del calendario normal cayó 14 de Nisan. Eso quiere decir de que este es Pesaj. Al día siguiente va a ser panes sin levadura. Y al día siguiente, ¿cuál es el primer sábado, el Shabbat semanal durante la fiesta? Sería este de acá, que justo cayó el mismo día, ¿no? Coincidentemente, según el ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que primicias se va a celebrar al día siguiente. Pero ¿qué pasa? La fiesta no acaba en primicias. La fiesta de panes sin levadura son 7 días. Eso quiere decir de que 18, 19, 17, durante 7 días se celebra. ¿Eso qué quiere decir? De que este día de primicias, que es domingo, también se va a celebrar el pan y el vino. O sea, se va a comer el pan y el vino, igual al otro día y así sucesivamente. Etcétera, 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 etcétera. Me dejo entender. Pero ¿qué pasa? Que en las traducciones o cuando comenzaron a estudiar esta parte, ellos no entendían lo de los panes sin levadura. Entonces cuando aquí dijimos, estoy retrocediendo, cuando acá sale en capítulo 7, en el versículo 7 de Hechos 20, el primer día de la semana reunió a los discípulos para partir el pan, entonces la gente lo entendió mal. Así de simple. Y comenzaron a decir, cambiaron el sábado por el domingo.
Ahora, esto no es el primer día de la semana. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase en Shavuot. Acá se hicieron una mala traducción. Acá la palabra es miatón sabatón, que es en griego, que significa el primero de los sábados, no el primer día de la semana. Pero eso lo vamos a ver en la otra clase, para no extendernos. Entonces, el día de panes, el día de la primera cosecha, cae durante los 7 días de la semana de panes sin levadura. Pero no quiere decir de que ese día se termina la fiesta de panes sin levadura. En algunos casos sí, en algunos casos no, dependiendo de cuándo va a caer Pesaj o de cuándo va a caer primeros frutos el primer día, ¿no? O sea, siempre, digamos que si Pesaj comienza el mismo domingo, el mismo domingo comienza, o un Shabbat comienza en un sábado, al día siguiente se comienzan los 7 días y ahí sí puede acabar haciendo la cuenta, puede acabar un domingo, pero no siempre, no siempre. Entonces, eso tienen que tenerlo muy claro, lo que hemos explicado antes, muy, muy, muy claro para la parte de la primera cosecha. Entonces, ¿qué representa la primera cosecha? La primera cosecha, acá vamos a leer, vamos a ir leyendo y vamos a ir explicando cada cosita. Acá en 1 Corintios 15:20, ¿qué nos dice Pablo? Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Aquí Pablo, él nos estaba inventando, cuando nosotros leemos Corintios, en Corintios es que Pablo comienza a dar la revelación de cada fiesta. Él no solamente habla de Pesaj, él habla de primer cosecha, él habla de panes sin levadura, él habla de un montón de cosas en Corintios. Y acá, a ver, un ratito, admitir. ¿Alguien más ha entrado? O no sé. Bueno, buenos días, buenos días. Aquí estamos. Seguimos con la clase. Entonces, Pablo. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Ok, entonces aquí Pablo en Primera de Corintios estaba ya dando la revelación. Él no dijo es el primer fruto de una gran cosecha porque él agarró y dijo y quiso hacer la analogía de la primera cosecha porque se le vino a la mente. No, él entendía lo que estaba pasando. Él estaba explicando, él estaba diciendo a los corintios, y los corintios eran una iglesia mayormente gentil, y Pablo les estaba explicando lo que es el primer fruto de una gran cosecha. O sea, ya les estaba explicando lo que eran las fiestas solemnes, todas estas fiestas. ¿Por qué? Porque ellos les estaban enseñando. Nosotros, ustedes lean Hechos capítulo 15, y ahí se van a dar cuenta de que esto ya lo expliqué antes, pero lo vamos a resumir. Los discípulos estaban en una controversia acerca de la salvación. Ellos estaban era una especie de concilio, era una especie de reunión que estaba en Hechos 15, estaban debatiendo acerca de la salvación. Entonces, ¿por qué? Porque había una secta, había la secta de la circuncisión, era una secta de judíos que creían en Yeshua, pero que ellos tenían un pensamiento muy farisaico, muy, muy, muy legalista. ¿Ellos qué estaban diciendo? Ellos decían que para que uno se salve, tiene que creer en Yeshua, tiene que circuncidarse para ser parte del pueblo de Israel y además creer en Yeshua. Mientras que los discípulos decían, no, para obtener la salvación, ojo, la salvación, simplemente tienes que creer en Yeshua. Y una vez que crees en Yeshua, pues la Ruach HaKodesh, el Espíritu, viene y nos sella. Entonces era una disputa. ¿Por qué? Porque esta gente de la circuncisión, esta secta, que eran judíos, y lamentablemente muchos de estos judíos que creían en Yeshua eran parte de, o sea, cuando Yeshua resucitó, se le apareció como a 500 personas, así dice la palabra, Pablo lo dice. Pero lamentablemente muchas de estas personas, al alejarse un poco de los discípulos, al no estar en mucho contacto, comenzaron a reinterpretar o a entender a su propia forma lo que Yeshua había enseñado.
Entonces, de ahí, de a poquitos comenzó a formarse estas sectas. Acuérdense que Hechos no fue escrito, no fue escrito 2 o 3 años después que Yeshua murió. Estamos hablando de 10, de 20 años después. O sea, es toda una vida, es toda una vida. Ahí se cuenta cómo murió los discípulos. Estamos hablando de 10, de 20, de 30, de 40 años después de Yeshua, después que Yeshua resucitó. Entonces, en Hechos 15 estaban hablando de qué te salva, qué cosa te salva. Y la respuesta era: la salvación viene por Yeshua. Entonces uno lee Hechos 15 y después, pero ¿qué pasaba? A los gentiles estaban dándole un montón de cosas, ¿no? Que tú te salvas por esto, que tú te salvas por aquello, que tienes que circuncidarte, que no tienes que hacer esto, que tienes que hacer el otro. O sea, estaban condicionando la salvación a hacer las leyes. Ojo, entonces, no estamos diciendo que la ley está abolida, solamente que no se condiciona. Están condicionando la salvación a obedecer las leyes, mientras que los discípulos decían: no, la salvación es por creer en Yeshua. Entonces, uno lee todo Hechos 15 y se va a dar cuenta de toda esa discusión que había. Y al final, ellos deciden y dicen: ok, al gentil vamos a decirle esto, que no come comida dedicada a los dioses, que no haga fornicación, que no otras cosas más, unas 4 cosas les dice, y al final en el versículo 21 le dice: porque lo demás, ellos aprenderán la ley de Moisés yendo a las sinagogas cada sábado de reposo o cada día de reposo. O sea, les dicen: ok, hay que decirle al gentil para que no los atolondremos, porque obviamente las leyes del Señor son bastantes y de un día para el otro no les van a entrar a la cabeza. Entonces, vamos a decirle que no forniquen, que no coman comida dedicada a los dioses y bla, 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 bla. 4 cositas muy sencillas ahorita, y lo demás, Hechos 15:21, lo demás, escucharán la ley de Moisés en la sinagoga cada día de reposo. O sea, no le están diciendo: no, 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 lo demás ya no, lo demás ya fue. No, 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 no les dijeron eso, sino lo demás lo escucharán. Y cuando uno lee Hechos, se va a dar cuenta de que cuando Pablo iba a las sinagogas, habían muchos gentiles afuera de las sinagogas porque los judíos no los dejaban pasar, escuchando la ley de Moisés. Y cuando Pablo salía, le preguntaban a Pablo y Pablo les enseñaba. A veces les enseñaba afuera, a veces les enseñaba en una casa. Pero ¿qué día era? Era día de reposo. Siempre fue día de reposo. Y por ese conocimiento que los gentiles tenían, los corintios, los efesios y todos ellos, era que ya tenían el conocimiento, ya tenían parte de la ley metida en sus cabezas. Entonces Pablo va y comienza a reenseñarles y comienza a enseñarles lo que es el significado de cada cosa, a la luz de Yeshua, porque acuérdense que en las sinagogas en ese tiempo, Pablo iba a pelearse con los judíos porque él iba y les predicaba de Yeshua y los judíos no creían, unos sí, otros no. Entonces era todo un tema. Al final Pablo dejó de ir a las sinagogas porque lo votaron. Eso cuenta Hechos. Entonces acá vemos que él ya les estaba enseñando. Muchos creen, y esto es algo que hay que tener muy en cuenta. 1 Corintios 15:20. Pablo que dice: lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Él no les estaba hablando a un corintios ignorante. Él no les estaba hablando a un corintios que no sabía nada de la primera cosecha. Él les estaba hablando a corintios que sí sabían, que lamentablemente habían perdido el sentido, porque la iglesia de Corintios, esa carta a los corintios, está hecha a una congregación bastante que medio se perdió, medio se comenzó a ir para un costado. Entonces él comenzó a enderezar, pero no en base a algo que no sabían, sino en base a cosas que sí sabían. O sea, él no les estaba dando, él los estaba reenfocando, los estaba reencauzando. Cuando tú vuelves a enseñarle a alguien, a alguna persona, es porque esa persona ya lo sabía. En Corintios les habla de los dones, les habla de los frutos, les habla de todas esas cosas, porque ellos lo sabían, pero lo habían perdido, lo habían mal usado, lo habían mal interpretado. Entonces,
primero partimos con eso, de que ya en ese entonces ya se sabía, no era no era algo sorpresivo. Entonces, ¿qué es la festividad de la primera cosecha? Creo que no lo estoy compartiendo. Creo que sí. Ya se está compartiendo, ¿no? Sí, yo sí lo veo. Ya, ok. Dice. A ver, esto lo vamos a pasar rápido. Dice, la festividad de la primera cosecha es la tercera de las 7 festividades del Señor. Levítico 23, esos lean siempre. Tiene lugar el día siguiente después del Shabbat semanal durante las fiestas panes sin levadura. Eso ya lo hemos visto. Cada festividad nos da es el calendario profético. En Pesaj murió, durante panes sin levadura él estaba salvándonos del pecado y en primicias él resucitó. A ver, esta parte un poco técnica, vamos a decirlo. Miren, el calendario judío es un calendario lunar que tiene 354 días al año. Tiene 11 días menos que el calendario normal, que se usa acá en gregoriano. Entonces, cada 2 o 3 años se necesita compensar esta diferencia. Cada 2 o 3 años es un año bisiesto. Y se le añade un mes. No se le añade como acá en el calendario normal, que se le añade a febrero un día. No, sino que se le añade un mes completo más, cada 2 o 3 años. Perdón, lo que estás compartiendo es viaje de Pablo a Macedonia, no hay otro. ¿No hay otro? Uh-uh. Ok, espérense. Ahora. Ahora, el calendario judío es un calendario lunar, ya ahora sí. Ya. Ok. Entonces, cada 2 o 3 años se le agrega un mes. ¿Sí? Por ejemplo. Y esto viene dependiendo. Ahora obviamente uno ve la astrología, los días, el calendario y todo lo demás y ya sabe cuándo agregarle. Pero antes no se sabía cuándo agregarle. Antes uno tenía que estar dependiendo de qué, de la cosecha de la cebada. Y esta es la fiesta de la primer cosecha, es cuando se cosecha la cebada. Entonces, ¿qué pasaba? Que el pueblo judío antiguamente tenía que estar pendiente de la luna y pendiente de la cosecha, de cuándo se estaba aproximando la cosecha. Si demoraba mucho, quiere decir, que este año va a ser bisiesto. Porque acuérdense que las cosechas, los días siempre tienen siempre tienen sus días bien marcados, ¿no? El sol, la luna, la lluvia tardía, la lluvia temprana, siempre tienen sus cosas bien marcadas. Entonces ellos pasaban un año y la cosecha salía en el mes correcto. Pasaba otro año, salía en el mes correcto. Al otro año veían que demoraba o veían que las cosas estaban como que medio de morón, entonces decían, no, entonces este es año bisiesto y ellos comenzaban a crearle un mes más. Entonces, todas estas fiestas antiguamente dependía mucho de estar atento. ¿Atento a qué? Atento a la luna. Por eso que regresamos al Génesis 1.14, los Moedims. Por eso que el Señor dijo, le voy a crear la luna, las estrellas y todo lo demás para que estén atentos a mis días festivos, como lo hemos explicado anteriormente. Hoy en día hemos perdido un poco esa alerta. ¿Por qué? Porque todo lo tenemos en la computadora. Yo digo un calendario y pum, me meto en la computadora y ya está, el calendario es listo. Entonces hemos perdido ese estar atentos. Pero esa es la perspectiva del Señor. Estar atentos, estar alertas, ¿qué quiere decir? Estar orando, estar allí, pendientes, viendo cuándo es las cosas, cómo es lo que está pasando en el mundo. Ahorita hemos recibido una noticia de que Israel ha firmado la paz con Emiratos Árabes. Esa es una noticia bastante profética. Entonces, en medio de la pandemia, y muchos cristianos y creyentes, algunos se dan cuenta, otros no se dan cuenta, otros siguen hablando de la prosperidad y siguen hablando de otras cosas, mientras que no saben. Y justo se ha firmado en vísperas de la fiesta de trompetas. Nosotros estamos ahorita en agosto, viene septiembre, lo que es Tishrin. O sea, ya se acerca la fiesta de las trompetas, las fiestas de la alarma. ¿Y qué ha pasado? Israel ha firmado la paz con Emiratos Árabes. Es como una señal de alarma. O sea, las cosas no pasan por las puras. Entonces uno comienza a decir, uy, o sea, Yeshua realmente está aquí nomás, a la vuelta de la esquina.
Entonces, en el año 2019, que en el año judío es 5789, fue un año bisiesto y se le agregó un 13º mes. Cuando se le agrega un 13º mes, o sea, el año judío tiene 12 meses y el último mes es el mes de Adar, ¿sí? Pero ese mes se le agrega, pero cuando hay bisiesto se le agrega un mes más y se le llama, a ver, vamos a ver si me dejo entender. Adar es un mes, el último. Imaginemos que es diciembre, ¿sí? O sea, para tener algo. Y diciembre se crea un mes más, diciembre 1 y diciembre 2. Así sería. Entonces, en este caso es el mes de Adar. Y se le llama el primer Adar, Adar Rishon, y el segundo, Adar Sheni. Y al año bisiesto se le llama Shana Meueret. Aquí está el tiempo. ¿Por qué? Entonces, ¿esto por qué lo digo? Porque, como ya les expliqué, antiguamente el ser humano tenía que estar atento a la luna. Ahora ya no es tanto así. Entonces se le aumenta un mes más. Y ese mes más que se le aumenta también es parte del calendario del Señor. Acuérdense que el Señor no cuenta de enero a diciembre. El Señor no cuenta de lunes a viernes, ¿no? O de lunes a domingo. El Señor no cuenta de 12 de la madrugada a las 12 del mediodía. No, el Señor no cuenta así. El Señor cuenta de Adar a Nisan. O sea, de Nisan a Adar, ¿no? El Señor cuenta de Shabbat en Shabbat. El Señor cuenta de caída del sol, o sea, 6 de la tarde más o menos, hasta el otro día. Esos son sus días. Por eso es que hay un gran desfase y una gran malinterpretación acerca de los días del Señor, acerca de sus profecías. Entonces, todo esto hay que entender mucho para entender lo que es la primera cosecha, porque la primera cosecha es cuando Yeshua resucitó y es cuando el pueblo estaba esperando la primera cosecha de su cebada, y esa primera cosecha ellos no tenían que comerla, no tenían que hacerla nada, lo que tenían que hacer era sembrarla. El sacerdote lo que hacía era cosechar el primer manojo y lo llevaba al templo, y lo que estaba haciendo era dándosela al Señor como la primicia valga la redundancia, de la cosecha. ¿Y la cosecha qué significa? La cosecha significa el alimento. El alimento, pero ¿el alimento qué? El alimento de la tierra prometida. Miren, acá, vamos a leer esta parte. El Consejo Judío estaba a cargo de esta decisión. ¿De qué decisión? De la decisión del año bisiesto. Pero desde que entraron a la tierra prometida, sus vidas y calendario dependían de que tuvieran la cosecha lista para poder ofrecerla al Señor. Ellos no entendían acerca del significado profético que esta festividad de la primera cosecha representa la resurrección de Yeshua. El Señor está en control de todo, ¿no? Él es el primer fruto. ¿Qué pasa? Como ya les expliqué antes, cuando el Señor en el Levítico 23 le da las fiestas a Israel, ellos estaban ¿cómo se llama esto? Ellos estaban en el desierto. Y ellos podían celebrar Pesaj, podían celebrar panes sin levadura, pero todavía no podían celebrar la parte ni la primera cosecha, ni tampoco podían celebrar de forma cabal lo que es el Shavuot o el Pentecostés, porque también es otra cosecha. Pero sí celebraban la fiesta de trompetas, la fiesta de Yom Kippur y la fiesta de tabernáculos también. Pero esas dos, la que es primera cosecha y la que es Shavuot, no la podían celebrar. ¿Por qué? Porque dependían de la tierra, dependían de hacer una primera cosecha. ¿Y cuándo lo celebraron? Lo celebraron por primera vez cuando ellos entraron a la tierra prometida. Ahí recién ellos vieron el fruto de la cosecha y ellos pudieron celebrarla dándosela al Señor. Es por eso que tiene la interpretación, o lo que uno tiene que entender es que Yeshua murió en Pesaj, ¿sí? Uno lo acepta la salvación, pero acepta la salvación quitando, ¿qué cosa? Los panes sin levadura de nuestra casa, o sea, arrepintiéndonos. ¿De qué? Del pecado. ¿Pero qué es el pecado? Nos dice en Primera de Juan 4,
El pecado es la transgresión a la ley, la transgresión a la Torá, la transgresión a los mandamientos del Señor. Esos mandamientos, por eso que yo cuando empecé esta clase, desde el inicio, lo primero que dije era, la ley no está abolida, la ley jamás fue abolida. ¿Por qué? Porque cuando uno se arrepiente para obtener la salvación, tiene que arrepentirse en base a algo, en base a una ley, en base a lo que el Señor te indica qué es y qué no es pecado. Nosotros decimos, Señor, perdónanos, ¿pero de qué? Uno puede haber sido un ser humano, entre comillas, bueno, que, que ha hecho su vida bien, está casado, no ha adulterado, tiene bien a sus hijos, qué sé yo, ¿no? Mucha gente dice, pero yo tengo una buena vida, un buen trabajo, no le hago mal a nadie. Sí, pero ante el Señor, ante la ley del Señor, sí has transgredido en muchas formas. Y por eso es que tienes que arrepentirte y tienes que regresar. Por eso es, ¿qué cosa? Sacar la levadura de la casa. ¿Y después qué viene? Después de haber hecho eso, recién viene la fiesta de las primicias. Pero ¿cuándo lo vas a hacer? En la tierra prometida. Si no entras a la tierra prometida, que es la salvación, ¿no? Entonces no hay fiesta de primicias, no hay resurrección. Entonces todo eso es o sea, es un gran ensayo lo que el Señor hizo con Israel en los 40 años, en las fiestas del Señor, hasta el día de hoy. Entonces, la fiesta de primicias básicamente es eso, ¿no? Básicamente es eso. Es la resurrección de Yeshua, en donde el Señor nos pide atención, nos pide sacarnos todo en la levadura de la casa, nos pide atención, a estar atentos a cuándo vamos a entrar y a la cosecha, y en eso, ¡pum!, lo que es la resurrección, lo que es la fiesta de las primicias. Acá dice, falta 5 minutos para que se acabe, chicos. Si se corta, regresamos, ¿sí? Y en el siguiente que regresamos ya seguimos, pues, y ahí ya concluimos para no extendernos mucho. Levítico 23, 9, 14. Vamos a leerlo. Entonces el Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando entres en la tierra que te doy y recojas la primera cosecha, lleva al sacerdote el primer manojo de tu primera cosecha de grano. Al día siguiente del día de descanso, el sacerdote la levantará ante el Señor a fin de que sea aceptada a tu favor. Ese mismo día deberás sacrificar un cordero de un año sin defecto, lo mismo que se hacía en Pesaj, un cordero de un año sin defecto, con una ofrenda quemada al Señor. También presentarás una ofrenda de grano de 4 litros de harina, selecta humedecida con aceite de olivo. Será una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Además, debes ofrecer 1 litro de vino como ofrenda líquida, litro de vino, ¿no? Ahí estamos viendo el aceite de oliva que representa la Ruach HaKodesh, litro de vino que se presenta la sangre. No comas pan ni grano tostado o fresco antes de llevar la ofrenda a tu Dios. Esta es una ley perpetua para ti que se cumplirá de generación en generación donde quiera que vivas. Eso es lo más impactante, ¿no? Que muchos dicen de que esto ya está abolido, pero acá dice que es una ley perpetua para ti que se cumplirá de generación en generación donde quiera que vivas. Ahora, muchos pueden aludir, no, este es para el judío. Pero no, pues nosotros, bueno, o la iglesia gentil, la iglesia no judía, ¿qué es? Es el injerto, ¿no? El injerto que se injertó en Israel para ser parte del pueblo de Dios. Eso lo vemos en Romanos. Entonces, estas leyes están puestas para todas esas personas, que es una ley perpetua. Ahora, después, obviamente, nosotros ya no hacemos esos sacrificios del cordero ni esas cosas, porque el Señor, esas son las leyes levíticas, pero lo que tenemos que hacer nosotros es observarlo, y ya después voy a enseñarles cómo es que se puede celebrar al día de hoy, ¿no? Porque no vamos a estar con nuestro cordero matándole, haciendo un montón de esas cosas.
No, pero sí observarlo. Entonces, aquí está. En el Antiguo Testamento, o bueno, en el Tanaj, la Pascua, la muerte de Yeshua. Panes sin levadura, Cristo sin pecado. O sea, Yeshua nos está salvando del pecado. Y se dan cuenta, 1 Corintios 5:7, 1 Corintios 5:8, y acá, primera cosecha, resurrección de Yeshua, 1 Corintios 15, 20, 23. ¿Por qué menciono los corintios? Porque era Pablo el que, como ya les dije, estaba enseñándole a esta congregación que tenía mucha información y que sabía bastante, pero que Pablo les estaba reenfocando las cosas. Porque ellos lo estaban haciendo ¿de qué? De paporreta. Estaban haciéndolo todo al estilo judío, al estilo tradicional. Pero Pablo comienza a decirles, esto es así, esto es enfocado en Yeshua, Él es la primera cosecha, Él es el pan sin levadura, Él es el cordero sin mancha, y etcétera, 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 ¿no? Sigamos. Acá dice Mateo 15, 5, 17. Este versículo es importante. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Entonces, ¿está durando? ¿Todavía no se corta? Bueno, sigamos. Que entren al mismo link para los que no saben. Sí, para los que no saben, por favor, entren al... Se corta y entramos al mismo enlace, por favor. Ya. Miren acá. Vamos a leer esta parte. Si observa esta festividad de la primera cosecha, es el primer día de la semana. ¿Sí? Es el primer día de la semana siempre. Se celebra luego del Shabbat habitual dentro de los 7 días de la festividad de panes sin levadura. Justo cuando Yeshua resucitó. La analogía es que mientras el sacerdote levítico, estaba alzando la ofrenda del... Estamos grabando y vamos a seguir a compartir otra vez. Y creo que lo voy a hacer un poco más grande. A ver. Creo que así lo ven mejor, ¿no? Ok, sigamos. Ya. Entonces, cuando Yeshua, la analogía, como decía antes, mientras el sacerdote levítico estaba alzando ese día, el domingo, el primer día de la semana, él estaba alzando la ofrenda de manojo al cielo, en el templo, Yeshua se alzaba entre los muertos. Él... A ver, ¿alguien se fue? Ángela. Ah, ya. Ok. Entonces leamos Lucas 24 del 1 al 3. Pero el primer día de la semana, muy temprano, las mujeres regresaron al sepulcro. Llevaban las especies aromáticas que habían preparado, como se encontraron con que la piedra del sepulcro había sido quitada, entraron, pero no hallaron el cuerpo de Yeshua. Las mujeres llevaban esas especies aromáticas buscando embalsamar el cuerpo de Yeshua. Y lo querían hacer tan pronto hubiera pasado el Shabbat, el día de descanso habitual dentro de la festividad de panes sin levadura. Pero se llevaron una sorpresa. O sea, ellas inconscientemente querían embalsamar el cuerpo de Yeshua, pero lo que estaban haciendo es estaban como que medio preparando todo para hacer esa ofrenda de la primera cosecha. O sea, se dan cuenta. Lucas 24, 6, 7. No está aquí, ha resucitado. Acuérdense de lo que les dijo cuando aún estaba en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado
en manos de hombres pecadores y que sea crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces acá vemos, así como el sacerdote levantaba la ofrenda del pueblo de Israel hacia Dios para que fueran aceptados, asimismo Yeshua, siendo nuestro sumo sacerdote en el cielo, intercede por nosotros por quienes creemos ante el Padre. A ver, esta es la fiesta de la primera cosecha. En las siete fiestas del Señor hay 3 cosechas. Está la primera que hemos hablado, la que estamos hablando ahorita, ¿sí? La primera cosecha, que es la cosecha de la cebada. Está la segunda que es el Shavuot, más conocida como Pentecostés. Pentecostés en griego quiere decir 50, o sea, el día 50. Que sí, es porque es el día, se cuenta el día 50. Después de 7 semanas, al día siguiente, se celebra lo que es el Shavuot o Pentecostés en griego. Pero realmente lo que significa Shavuot es semanas, fiesta de las semanas, fiesta de otra cosecha, la cosecha del trigo. Y en la fiesta de tabernáculos es la fiesta de la cosecha general o la cosecha de la última cosecha del año. Entonces, el Señor es tan inteligente que primero Yeshua resucita y ¿qué le da? Yeshua le da sus primeros frutos al Señor, sus primicias le da al Señor, ¿no? Yeshua resucita, va al cielo como la primicia, es el primero de muchos, o sea, Él es el primero de la gran cosecha, o sea, Él es el primero de la cosecha que va a hacer con respecto al cuerpo de Yeshua, ¿no? Es el primero resucitado. Luego viene el Shavuot, la fiesta que vamos a estudiar después. ¿Y el Shavuot qué es? Es la fiesta de la cosecha del trigo. Y cuando nosotros vemos en la Biblia el trigo y la cizaña, o sea, ustedes ya se van dando cuenta, o sea, ¿qué pasa? Que primero Yeshua muere en la primera cosecha y Él entrega sus primeros frutos. ¿Quiénes son? Sus discípulos, la gente que Él compartió. Pero después va a venir la otra cosecha, por eso que Él dijo, es necesario que yo me vaya. ¿Por qué? Porque viene el Consolador. Pero no venía solamente a consolarnos, sino viene a sellar a quienes, al gentil, en la fiesta de Shavuot, del trigo y la cizaña. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh, quien va a sellar al verdadero trigo y pues a la cizaña, ¿qué la va a hacer? La va a apartar. Entonces viene el Shavuot, la otra cosecha, y es donde él, pam, 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 va a empezar a sellar. ¿A quiénes? A los que creen en la primera, en Yeshua. Entonces, esa realmente es la fiesta de Shavuot. ¿Y qué va a hacer en la fiesta de Shavuot? Va a agarrar y va a sellar la ley en los corazones de todas esas personas. ¿Qué ley? La ley del Señor, su Torá, sus escritos. Eso es lo que va a hacer. Con eso es lo que va a sellar. Agarra y entonces, ¿tú eres salvo? Sí. ¡Pum! Te sello con la ley en tu corazón. ¿Para qué? Para que andes en mis caminos. Eso. Entonces, esta primer cosecha es Yeshua. Y que todo el mundo tiene que cogerlo. Y cuando lo coja un judío, genial. Y cuando lo coja un gentil, ¡boom! La Ruach HaKodesh. ¿En dónde? En la fiesta de Shavuot. Por eso que la fiesta de Shavuot, muchas personas lo dicen, es el inicio de la iglesia cristiana, es el inicio de la iglesia. Sí, ¿por qué? Porque es la cosecha del trigo, ¿no? Y de ahí viene la fiesta de tabernáculo, estamos adelantando. Lo que pasa es que las 7 fiestas todas están enlazadas en sí. Y de ahí viene la fiesta de tabernáculos. ¿Cuál es la última cosecha? La última cosecha. La fiesta de tabernáculos vamos a ver en cómo antiguamente el pueblo, ¿qué hacía? El pueblo salía de Israel y se ponía a cosechar todo. Ya cosechaba todo. Es la fiesta de la vida y la abundancia. Entonces, en la fiesta de tabernáculos es la última gran cosecha, ¿no? Es lo que el Señor representa como el milenio de paz. Es cuando ya están todos reunidos. Y acuérdense que en Apocalipsis hay una parte bastante fuerte que habla que después del milenio de paz, Satanás va a ser liberado y que va a engañar a muchos, incluso a los elegidos. Entonces, por eso es que habla de la fiesta de tabernáculos que representa el milenio de paz, que es la última gran cosecha, porque también va a haber cosecha ahí y también Satanás va a engañar incluso a los elegidos, lo dice la palabra en Apocalipsis.
Entonces es bastante fuerte. O sea, pónganse a pensar toda la gente que va a vivir en el milenio de paz con Yeshua gobernándolos y que Satanás va a ser liberado al final del milenio y que va a engañar a muchos. O sea, es un poco fuerte porque el ser humano, no sé, pues no, yo me pongo a pensar, a pesar de estar, lo que le pasó a Israel, lo que le pasó a Israel en los 40 años, a pesar de que vio cómo el Señor los mantuvo, a pesar de que vio cómo columna de fuego en la noche, una nube en la mañana, el maná, la carne, agua de la piedra y todo lo demás, muchos no llegaron a la tierra prometida porque no le creyeron al Señor a pesar de todas las cosas que el Señor les hizo. Entonces es como una analogía de lo que puede pasar en el milenio de paz. A pesar de estar gobernados por Yeshua, un gobierno perfecto, excelente y todo lo demás, pues va a ser soltado el Satanás y va a engañar a muchos. Eso lo dice la palabra, no lo digo yo. Entonces, la fiesta de la primera cosecha, Yeshua, nuestro sumo sacerdote, está yendo al cielo. Por eso que en Lucas, si nosotros vemos en Lucas, no recuerdo, hay que buscarlo bien ese versículo, ustedes se deben acordar, en donde cuando María Magdalena, creo que María lo vio a Yeshua lo iba a abrazar, Yeshua le dijo, no te acerques, todavía no me abraces porque no he ido a mí, porque no me he presentado. Entonces él dijo, dile a mis hermanos que voy a mi Dios, tu Dios, a mi Padre, su Padre, a presentarme y que después los veré. ¿Por qué? Porque él era el sumo sacerdote y él tenía que presentarse primero ante ¿quién? Ante el Padre. Yeshua mismo se presentaba como la primicia, él mismo era el sumo sacerdote y él mismo era la primicia, él mismo es el Cordero de Dios que se presentaba ante el Padre y le decía, todo ha sido consumado. Ya la salvación está hecha. Ahora, ¿de quién depende? Depende de nosotros que cojamos esa salvación. Entonces, todo eso representa la fiesta de la primera cosecha, que lamentablemente los católicos, cuando construyeron su Semana Santa, que ya lo hemos explicado, ellos no entendieron la parte de cuando dice murió y fue enterrado. O sea, Yeshua murió y tuvo que ser enterrado antes del Shabbat. Entonces yo ya les expliqué que no fuera un Shabbat semanal, que era el Shabbat porque el día siguiente era panes sin levadura. Entonces, y ellos construyeron su mágica Semana Santa de viernes, sábado y domingo. Entonces ellos construyen todo eso, no entienden la parte de los primeros frutos, no entienden lo de la fiesta de primer cosecha y ellos se quedaron solamente con la cena pascual, lo cambiaron a última cena y dijeron hagan esto en memoria de mí y simplemente el pan y el vino y se dieron todas las doctrinas que ustedes ya saben que se han dado hasta el día de hoy. Entonces, y ellos cada Semana Santa celebran viernes, sábado y domingo, viernes, sábado y domingo, viernes, sábado y domingo, son sus días centrales. La Semana Santa es toda la pasión del Señor, ¿no? Y viernes, sábado y domingo, viernes, sábado y domingo, viernes, sábado y domingo, hacen su disque, el clímax, ¿no? De la Semana Santa. Pero es una mala copia, una mala interpretación de las fiestas del Señor y de lo que es la fiesta de Pesaj, panes sin levadura y primera cosecha. Entonces todo eso se une en un solo contexto, hay que saber observarlo, hay que saber, y toda esa semana, como ya les dije, se parte el pan y se parte el vino. Por eso es que en 1 Corintios 10, muchos líderes cristianos usan ese versículo cuando dicen, y el Señor Jesús nos enseñó que el día que fue crucificado levantó el pan y levantó el vino y dijo, coman esto y háganlo en memoria de mí, cada vez que lo bebieran. Estamos hablando de 1 Corintios 10, pero durante todo Corintios, desde el capítulo 5 hasta el 15, durante todo eso, ¿qué estaba haciendo Pablo? Estaba enseñándoles de la fiesta de Pesaj, de la fiesta de primera cosecha, de la fiesta de panes sin levadura. Les estaba enseñando todo. Entonces uno lee
uno solo se centra en el capítulo 10 y en el capítulo 10 solamente se centra en ese versículo, en esa porción de versículos, para fundamentar una doctrina que no tiene pies ni cabeza. Entonces, lo que estaba haciendo Pablo es les estaba diciendo, cada vez que ustedes hagan estas fiestas del Señor, todo se hace en memoria de Yeshua, todo, no solo una, sino todo. Entonces entiendan lo que es el Pesaj, entiendan lo que es panes sin levadura y entiendan lo que es primer cosecha. Entonces se celebra así cada vez que la bebieran, hagámoslo en memoria de Yeshua así, ya no tanto se hace en memoria de Israel, o sea, sí se recuerda y siempre lo vamos a recordar y siempre lo vamos a agradecer, como el Señor liberó con mano fuerte a Israel de Egipto, pero ahora es más importante en Yeshua. Entonces hay que entender la fiesta de la primera cosecha, que es muy, casi nadie la conoce, en que ese día nosotros, Yeshua fue resucitado, presentó a sus primicias, presentó a él como primicia y nos está presentando a todos nosotros los que hemos sido sellados por la Ruach HaKodesh, como pues también vamos a resucitar. Él es la primicia y nosotros vamos a resucitar el día que algunos, como dice Pablo en Tesalonicenses, algunos dormirán, otros no dormirán. ¿Qué quiere decir? De que muchos han muerto, muchos cristianos han muerto, cristianos de hace 100 años, 200, 300, etcétera. Pero algunos no dormiremos, o sea, algunos no vamos a morir, sino que vamos a ser arrebatados. Primero resucitarán los muertos y después vamos a ser arrebatados los que quedemos. Y bueno, entonces, todo ese es el contexto de la fiesta de primer cosecha, o sea, es el contexto de la fiesta de la resurrección, de la fiesta no es domingo de resurrección, no es así, es primera cosecha. ¿Y cómo se celebra? A ver, no vamos a ir mucho en ritualidades, porque es lo que no queremos. Esto ya poco a poco uno lo va a ir aprendiendo. En Pesaj, nosotros hacemos, lo que yo les recomiendo es hacer una cena y estar reunidos con la familia, ¿sí? Así como se reúnen en Navidad, así como se reúnen, hacerlo, chao Navidad, y hacerlo de una forma con bastante respeto para el Señor, porque es el día en donde Él murió por nosotros, ¿sí? Entonces, en Pesaj hacemos una cena. Si pueden comprarse un corderito, cómprense un corderito. Si tienen un pan árabe, porque si no pueden comprar un matzop así, entonces cómprense un pan árabe con un vinito. Y hagan su cena y digan, Señor, este es el día del Pesaj, el día de tu Pascua, en tu moriste. Parten el pan y comen el vino y hacen su cena. Si uno de ustedes lo quiere hacer con las 4 copas, genial, pero si no se hagan tanto rollo con eso. Al día siguiente, en cada cena, lo que hacen es en las noches, hacen su cena normal, pero partan el pan y partan el vino durante 7 días, porque el Pesaj es el 14 de Nisan y el día siguiente es el 15. Entonces, durante 7 días se parte el pan y el vino, rememorando lo que hizo Yeshua. Ahí es donde realmente se rememora, donde dice Yeshua, ¿no? Día 1, día 2, día 3. Y cuando llega el día de primera cosecha, el día de primer cosecha, hagan una cena especial en el pan y el vino y háganle agradecimientos al Señor, agradezcanle al Señor por lo que Él ha hecho. O sea, hagan una cena especial en Pesaj y una cena especial en primer cosecha y háganle un agradecimiento por la resurrección y por todo lo que nos da el Señor en la vida. O sea, la primera cosecha no solamente es el agradecimiento de la resurrección al Señor, sino también de todo lo que el Señor nos da como primicia en esta vida, por el trabajo, porque también eso es lo que es la primera cosecha, lo que es el trabajo, lo que es la vida, lo que es la salud, lo que es etcétera, 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 etcétera. Entonces hacemos una cena
y hacemos una oración especial en dándole ese agradecimiento al Señor, primero por la resurrección de Yeshua y después por todo lo que viene en consecuencia de la resurrección de Yeshua. Nosotros estamos salvos por Él, nosotros somos ciudadanos celestiales, somos ciudadanos eternos y, y por eso es que le damos un agradecimiento, ¿no? Ya no se hace como antes, que tenemos que ir a los cultivos, porque acá no cultiva la gente, y tenemos que ir a hacer la ofrenda mecida y todo eso de ahí. Entonces, pero discúlpame, Salvador, que recién te veo que estabas ahí tratando de conectarte. Está bien, no hay problema. Ya, Entonces, ok. entonces, como les explicaba, eso es lo que es la primera cosecha. Es la resurrección de Yeshua y es como nosotros tenemos que observarla el día de hoy. Entonces hay que entender bien. La primera cosecha lo celebraron los antiguos judíos, los antiguos israelitas, recién cuando entraron a la tierra prometida. Entonces, eso representa en nosotros que al tener a Yeshua en nuestro corazón, vamos a ser resucitados con Él, o algunos no, algunos simplemente nos iremos de frente, ¿no? No veremos la muerte, o no verán la muerte. Entonces, somos su cosecha, somos su cebada, somos el trigo. Eso es lo que somos nosotros, eso es lo que nosotros representamos. Por eso es que Yeshua, en las parábolas y en todo este contexto, él siempre hablaba de cosechas, él siempre hablaba del trigo, siempre hablaba de la cizaña, siempre hablaba de esas cosas. ¿Por qué? Porque la gente entendía todo eso, porque la gente en ese contexto sabía. Lo de las fiestas del Señor es algo sumamente importante. Son los días exactos. O sea, el Señor nuestro Dios, nuestro Padre, Yeshua, nuestro Salvador, la Ruach HaKodesh, su presencia, o sea, Él no nos dio, Él en toda su palabra nos ha dado los días específicos para que nosotros estemos con Él, para que lo conmemoremos, para que estemos a su lado, para que lo oremos. O sea, eso no quiere decir de que de lunes a viernes nosotros no vamos a orar, no vamos a hacer nuestro devocional ni nada por el estilo. No es así. Todos los días nosotros tenemos que estar en contacto con Él. Hay que orar sin cesar, todos los días, todos los días, todos los días. Es cierto. Pero Él dejó días específicos porque Él quiere estar con nosotros, porque Él quiere enseñarnos y porque quiere que nosotros estemos atentos. Antiguamente, miren, acá hay una controversia. Por ejemplo, acá hay el versículo Colosenses 2, 16 y 17. Es un versículo muy puesto y muy dicho por gente, por líderes cristianos, para menospreciar o simplemente no considerar las leyes del Señor ni los días. Acá dice: no permitan pues que nadie los juzgue por lo que comen o beben, o en relación con los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Yeshua. Uno lee este versículo y dice: sí, acá te está diciendo que no hay que hacer ni días, ni festividad, ni días de reposo. Pero uno no entiende, hay que leer todo, no siquiera hay que leer Colosenses 2, hay que leer Colosenses 1, Colosenses 2 y Colosenses 3 para entender lo que realmente Pablo estaba hablando acá. Acá yo lo pongo: muchos católicos o protestantes interpretan la palabra sombra como algo pasado que ya no tiene validez. Cuando leen el verso antes citado, dan pie a decir que ya nada tiene que observarse, pero es una grave interpretación de lo que realmente quiso decir Pablo. Él estaba explicando lo que las fiestas y el día de reposo representan realmente. Era Yeshua profetizado, pero en ese entonces no solo estaban siendo perseguidos por los romanos, sino también por los mismos judíos religiosos, los cuales los juzgaban por observar las fiestas enfocándose en Yeshua y no en sus costumbres religiosas propias del fariseísmo de la época. ¿Qué estaba pasando en este momento? Y si uno lee con el contexto histórico, ahorita les voy a contar con el contexto histórico, comienza a leer uno Colosenses 1, Colosenses 2, Colosenses 3 y toda esa parte, va a comenzar a entender qué estaba pasando. O sea,
la iglesia gentil, como ya les expliqué lo de Hechos 15, la iglesia gentil estaba bombardeada, no solamente por enseñanzas de los discípulos, sino para enseñanzas de otros judíos que también creían en Yeshua, de otros judíos que eran judaizantes y por fariseos y por X personas. ¿Por qué? Porque esta gente, estos gentiles, como les decía, se iban a las puertas de las sinagogas a escuchar. Y ahí entraba Pablo un día no entraba, porque Pablo estaba viajando por todos lados. Entonces entraba uno, entraban dos, entonces ellos estaban siendo bombardeados y bombardeados y bombardeados por una cantidad de información. Y cuando Pablo les comenzaba a enseñar, ustedes tienen que hacer la fiesta tal, enfocándose en Yeshua, el Pesaj tiene que ser de esta forma, enfocado en Yeshua, tu fiesta de reposo ya no tiene que, tu día de reposo ya no tiene que ser como el fariseo, que tienes que hacer tal cosita, que esta copa, que no tienes ni... Solamente para el judío fariseo o para el judío ortodoxo el día de hoy, el Shabbat prácticamente tienes que dormir, porque si tú levantas la mano ya estás quebrando el Shabbat, así, literal. Y así eran las cosas como les estaban diciendo a estos discípulos. Entonces, si uno lee todo Colosenses, ahí es donde dice, no permitan pues que nadie los juzgue por lo que comen o beben. ¿Por qué? Porque el judío le estaba juzgando al gentil, oh, no debes de comer eso. ¿Por qué? Porque ellos a las leyes dietéticas del Señor les aumentaban cosas, les aumentaban. Hoy día cuando uno ve la comida kosher, lo que se ve hoy día es una cosa de espanto. O sea, tiene que venir un chef judío, tiene que investigar tu cocina, tiene que decirte que tu cocina tiene que estar de esta forma y de esta, tiene que ser compuesta por estas ollas, tiene que ser construida de tal forma, tú tienes que comer a tales horarios. Es una cosa de locos. Y lo único que hizo el Señor es simplemente, esto comes, esto no comes, se acabó, punto. Pero ellos le metieron 50.000 cosas más. Por eso que dicen, nadie los juzgue por lo que comen o en relación a los días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Por qué? Porque estaban siendo bombardeados con una cantidad de información que Pablo no les había dado. Y Pablo les había dicho lo mismo que les dijo en Corintios. La fiesta de panes sin levadura, tienen que hacer esto, así como el Señor hizo en Pesaj, levantó el pan y levantó el vino, ustedes también háganlo cada vez que lo bebieran. O sea, él les estaba enseñando y reenfocando. Pero ¿qué pasa? Cuando tú lees un versículo fuera del contexto, ¿qué interpretas? Ah, no, acá el Señor dice que no hagamos nada así, la ley está abolida y punto, ya, nadie lo hace, eso es para el judío, no para el cristiano. Entonces, es una interpretación totalmente errónea, totalmente errónea. Y es lamentablemente por no tener el conocimiento del contexto de lo que estaba pasando en ese entonces. Entonces, eso es lo que sucede y eso es lo que estaba pasando en ese entonces. Y eso es lo que es la fiesta de la primera cosecha, es la fiesta de la resurrección. Es la fiesta en donde el Señor se da como primicia y presenta sus primicias. Entonces aquí está, otra vez, Pascua, panes sin levadura, primer cosecha. Estamos aquí en primer cosecha y luego viene Pentecostés. Y es muy interesante, o Shavuot. Y es muy interesante porque después de la primera cosecha, que el Señor resucita, va a cosechar ¿a quién? Al mundo entero, al que cree en Él. ¿Que va a ser dónde? En Pentecostés. ¿No? Entonces, Él muere acá, el Cordero, está quitando el pecado, panes sin levadura. Acá Él está resucitando y se está yendo al Padre y dice, todo está consumado, yo soy la primera resurrección, ¿no? Y voy a presentar mis primicias. Y dice, bueno, y acá en Shavuot o Pentecostés vamos a cosechar al mundo entero. Y luego, ya esto de acá se terminó. No es que se terminó, sino que se cumplió. Y ahora viene las trompetas, fiesta de la alarma, día del perdón o del juicio, y tabernáculos milenio de paz. Y aquí es donde Yeshua nace. Y vuelve otra vez al año. Y así sucesivamente. Entonces, esa es la fiesta de la primera cosecha. La fiesta de la primera cosecha es la fiesta de la resurrección. Es la fiesta en donde Yeshua resucitó y la fiesta en donde Él está presentando
su trabajo, ¿no? O está presentando a quienes. Acá en Apocalipsis 14, 14, 16 dice, entonces vi una nube blanca y sentado en la nube estaba alguien parecido al Hijo del Hombre. Tenía una corona de oro en la cabeza y en la mano una hoz afilada. Entonces vino otro ángel desde el templo y le gritó al que estaba sentado en la nube, da rienda suelta a la hoz, porque ha llegado el tiempo para cosechar. Ya está madura la cosecha en la tierra. Y el que estaba sentado en la nube pasó la hoz sobre la tierra y toda la tierra fue cosechada. Entonces, ¿por qué está hablando de cosecha? No es porque se le da la gana, está hablando de cosecha por eso. O sea, cuando uno comienza, y de repente si lo están leyendo ahorita conmigo, ya están como que medio entendiendo, ¿no? O sea, la fiesta de la primera cosecha, la fiesta, vamos a ver cuando veamos también el Shavuot. Entonces, tiene todo un contexto, tiene toda una cosa muy increíble. ¿Por qué? Porque ya ahí el Señor dice, ya es tiempo, ya está madura la cosecha en la tierra, o sea, ya está madura, o sea, ya es hora de ¿qué? De recogerla. ¿Qué cosecha? Él. Entonces, o sea, nosotros, perdón, ¿no? O sea, toda la gente que cree en Yeshua. Entonces, todas estas fiestas, como les he explicado, es una cosa impresionante, es muy exacto. Como les dije, Israel ha firmado la paz con Emiratos Árabes y eso tiene un trasfondo profético muy, muy grande, muy impresionante. Para el mundo actual tiene un trasfondo político, un trasfondo económico. O sea, Emiratos Árabes no está firmando la paz con Israel porque así, ay, qué lindo, qué precioso, mis amigos Israel. No, es porque tiene un trasfondo económico. Ellos están planeando hacer cosas en un futuro no muy lejano, y necesitan de Israel. Así, literalmente, necesitan de Israel. Entonces, pero ya todo esto se está formando porque esta paz entre Israel y Emiratos Árabes le afecta a Irán, le afecta a Rusia, le afecta a China. Y ustedes no sé si habrán escuchado de la batalla de Gog y Magog, en donde entonces, que eso es algo ya más profético, pero todo se está dando. A lo que voy es que todo se está dando. ¿Y cuándo se dio? Ahora en agosto, a puertas de la fiesta de trompetas. ¿Cuándo se dio lo de la pandemia? Se dio a puertas de el Pesaj. Entonces, todo tiene un calendario, todo se mueve en base a algo. Entonces, nosotros los creyentes, lo único que tenemos que hacer es simplemente estar atentos, no estar desapercibidos, orar mucho y estar sujetos ante, ante la sombra de nuestro Señor, ¿no? Que Él dice que nos va a proteger, que Él es el que nos va, aquellos que estemos en sus caminos, pues el Señor nos va a proteger. Entonces, eso es a grandes rasgos lo que es la fiesta de la primera cosecha. Yo les voy a pasar este texto, como siempre les paso para que ustedes lo lean, aquí está más detallado, está con más con los versículos, pero quiero que entiendan esa parte, la intención es que entiendan estas tres primeras fiestas son fiestas que vienen rápidas, entre comillas, o sea, viene una tras otra y que tienen que entender, uno, que el Señor hasta el día de hoy pide observarlas. ¿Por qué? Porque son sus fiestas, porque son sus días, porque el Señor quiere estar con nosotros, ¿no? Porque porque es bueno para nosotros, porque Yeshua dijo, hagan esto en memoria de mí. Y vuelvo y repito, no dijo hagan esto en memoria de mí de una sola cosa, lo dijo de todo. Entonces, viene Pesaj, viene panes sin levadura y de ahí viene primicias, la fiesta de la resurrección. Ahí es donde Él resucitó, está presentándose ante el Padre y Él presenta a todas sus primicias. Él está presentando sus primicias. Y después de esta fiesta viene Shavuot, en donde es la cosecha del trigo, o sea, la cosecha general de todos los demás, de todos los gentiles. Entonces, eso es lo que es la fiesta de las primicias, eso es lo que significa, eso es lo que hay que recordar, eso es lo que hay que hacer. Más o menos les he explicado cómo pueden ustedes hacerlos en sus casas. Pero
lo importante, más que una ritualidad, lo importante es recordarlo. Si ustedes ese día, por X cosas, o sea, por ejemplo, Navidad. En Navidad sí el mundo para. El mundo para en Navidad y todo el mundo sabe que es Navidad y todo el mundo sabe de que va a haber una cena, una gran cena el día 24 en la noche, ¿no? Para los latinos, el 25 en la mañana para, no sé, etcétera, según las tradiciones de cada pueblo. Pero uno ya sabe. Pero en estas fiestas, los únicos que lo celebran son los judíos y muy pocos cristianos. No, los judíos con su judaísmo y con sus ritualidades y muy pocos cristianos. Entonces, yo sé que no es costumbre para todos y que de repente se olviden, pero traten de apuntarlo, traten de tenerlo ahí, traten de observarlo y no solo de entender la parte de ritual, o sea, no es solamente entender la parte de que ya yo lo observo y se acabó, sino también es la parte espiritual, es la parte que nos rige a nosotros día a día, ¿no? Es día a día, como yo les expliqué. Las fiestas están hechas para un calendario profético, para estar en contacto con nuestro Dios, porque son los días en donde el Padre nos dice que quiere convocación santa con Él, que quiere que estemos con Él, pero a la vez las fiestas nos indican el real comportamiento de nosotros. Recibimos a Yeshua, nos arrepentimos, o sea, la Pascua, Él murió por nosotros. El pan es sin levadura, tenemos que sacarnos la levadura todos los días, no solo un día, todos los días, y después la resurrección del Señor, la primera cosecha, es lo que nosotros estamos ganando ¿en dónde? En la tierra prometida. Y de ahí viene la cosecha de Shavuot, que es toda la cosecha del mundo, todo aquel que recibe en Yeshua. Y de ahí viene la alarma. El Señor nos dice, hay que estar en alarma para pasar el juicio y disfrutar ¿de qué? Del milenio de paz. Entonces, es todo un contexto grande, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta, algo más que quieran saber. Por allí voy a pasarles este texto. A ver, acá hay una cosita más que les voy a decir. Esto ya es algo más histórico. Miren, es por eso que los judíos no lo lograron ver. En Israel hay ramas. Antiguamente habían lo que se llamaban sectas, ahora antes habían ramas, que estaban los fariseos, los saduceos, los celotes, los esenios, los macabeos. En el tiempo de Yeshua eran los fariseos los que controlaban, pero todo esto se formó cuando Judá regresó de Babilonia a reconstruir el segundo templo, pero lamentablemente regresaron con muchas cosas de Babilonia, y ahí comenzaron a estructurar mucho lo que es la palabra del Señor, la ley del Señor, y se comenzaron a formar estas sectas, poquito a poquito según lo que uno pensaba, ¿no? Como lo de ahora, como el día de hoy, hay muchas denominaciones y cada una defiende su doctrina con la palabra. El bautista lo defiende con la palabra, el pentecostal con la palabra, el metodista con la palabra, el presbiteriano con la palabra, y todos defienden su doctrina con la palabra. El mismo texto interpretado de diferente forma, y así van defendiendo su propia doctrina con la misma palabra, con la misma Biblia. Y lo mismo pasó en Israel. Comenzaron a salir los fariseos, los celotes, los esenios, los macabeos, los saduceos, y empezaron a interpretar la ley a su forma y su manera. Entonces, hay una controversia en la fecha de la celebración. Disque controversia. ¿Qué te dicen, no? Ustedes ya lo leen, pero yo se los voy a contar. Unos dicen, lo que yo les he enseñado, que, bueno, es lo que está en la Biblia, que es que la primera cosecha se celebra después del Shabbat semanal, durante la fiesta de panes sin levadura. Pero vienen los fariseos, y los fariseos decían, la tradición rabínica dicen que la fiesta de la primer cosecha se celebra al día siguiente del Shabbat especial. ¿Qué quiere decir?
de que si Pesaj es el 14 de Nisan, al día siguiente, el 15 de Nisan, es panes sin levadura y se le considera Shabbat especial. Entonces, al día siguiente, el 16 de Nisan, es la fiesta de primera cosecha. Y eso dicen los fariseos, ¿no? Que hasta el día de hoy muchos judíos también, algunas ramas del judaísmo lo sigue de esa forma. ¿Pero por qué lo dijeron? Por controversia a que no quieren que Yeshua sea aceptado como el Mesías. Porque Yeshua, en los tiempos bíblicos, en los tiempos de Yeshua, la celebración de la primera cosecha era, como yo les he dicho, ¿no? Al día siguiente del Shabbat semanal. Y es por eso que se cumplen los 3 días y 3 noches que él profetizó. Pero los fariseos hicieron una controversia, bla, 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 y dijeron, no, se tiene que celebrar siempre después del Shabbat especial, o sea, el 16 de Nisan. Y por eso que Yeshua no califica como, como el, ¿cómo se llama? Como el Mesías. Entonces, y bueno, esa es una tradición que lamentablemente hasta el día de hoy está y es puesta y mal interpretada por los fariseos, que al día de hoy los fariseos, el judaísmo es lo que desencadenó el fariseísmo, pues, ¿no? Y eso está explicado acá, en toda esta parte que les estoy enseñando. Yeshua es el primer fruto de la resurrección. Y aquí está cuando María Magdalena quiso abrazarlo y todo lo demás. Entonces esto yo se los voy a pasar a ustedes, pero básicamente es la fiesta de la resurrección, lo que les he comentado. Es una fiesta pequeña, bueno, no digamos pequeña, pero es no es pequeña, es la resurrección de nuestro Señor, pero no es que se hagan muchas cosas. O sea, sí, el sacerdote agarraba la ofrenda mecida, lo llevaba al templo, la mecía, sí, eso quiere decir de que estaba limpiando la cosecha, después la ponía en el altar, lo ofrecía al Señor, ponía agua y vino que representaba la sangre del cordero y el agua de Yeshua, sin saberlo hacían así, y hacían toda esa ritualidad. Y mientras el sacerdote estaba haciendo toda esa ritualidad, Yeshua estaba arriba presentándose como la primera cosecha para todo el planeta Tierra, para todos los que creen en él. Entonces esa es realmente lo que es la fiesta, ¿no? La fiesta de la resurrección. Entonces, ¿alguna pregunta, duda, consulta que tengan por ahí que quieran hacerme? Como dice el sacerdote, hablen ahora o callen para siempre. No, por hoy día no, gracias. Ok, entonces yo les voy a pasar esto. Yo creo que Ángela se los está pasando al grupo siempre. Léanlo, por favor, porque en esos textos hay información más detallada. Y si alguna cosa tienen dudas, me preguntan y yo les voy respondiendo poco a poco. En los textos está lo que es mucho el paralelismo, ¿no? El paralelismo entre lo que hacía el sacerdote y lo que estaba haciendo Yeshua. Pero que ustedes se den cuenta de cómo es tan exacto todo lo que hacían los sacerdotes en cada fiesta y lo que hizo Yeshua cuando murió, cuando estuvo abajo en panes sin levadura y todo. O sea, es todo muy, muy, muy exacto. Y es impresionante cómo al día de hoy, lamentablemente, el pueblo de Israel no se da cuenta, no quiere darse cuenta, pero todo está ahí, todo está inmerso. Es increíble. Y el mundo cristiano, al no conocer, al no saber o al tener malas enseñanzas de que todo está abolido, es la gracia, solamente la gracia, ¿no? Eso es lo que dicen, la gracia, la gracia, la gracia. Entonces, no entienden esa parte y ¿qué pasa? Que no se dan cuenta, no están velando. Y como el Señor dice, muchos dirán, yo saqué demonios en tu nombre, yo hice esto en tu nombre, y el que dirá, no los conozco. Hacedores de maldad, o no los conozco, transgredores de la ley.
Entonces, es triste, pero bueno, hay que estar ahí orando mucho, estudiando. Hay que estudiar y orar, ¿no? Sí, porque orar, solo orar, el Señor no nos nutre si no estudiamos. Y si nosotros solamente estudiamos, pero no oramos, entonces nuestra cabeza se vuelve gigantesca de conocimiento, pero nada entra, hace en nuestro corazón, que es lo que quiere el Señor realmente. El Señor quiere, si lo amamos, obedecemos sus mandamientos. Es por amor, no es por legalismo, es netamente por amor. Bueno, entonces, muchas gracias por todo. Bueno, como no hay preguntas, entonces vamos a orar para cerrar la reunión. Y el próximo domingo vamos a hablar de Shavuot, de la fiesta de Shavuot. Y bueno, y así sucesivamente. Listo, vamos a hacer una oración. Señor, muchas gracias por este día, papá. Gracias por tu salvación, gracias por tu plan de redención, Señor. Gracias porque tú hiciste las cosas perfectas para nosotros. Tú fuiste el que propiciaste cada uno de estas señales para que nosotros, tus hijos, veamos y estemos atentos y sepamos cuándo venías por primera vez y cuándo vas a venir por segunda vez, nuestro Señor. Gracias por esto, papá. Gracias por esto, Padre. Porque eres tú quien tiene el control de todo y porque eres tú quien sabe. No lo sabe Yeshua, no lo saben los ángeles, solo lo sabes tú cuándo es que va a volver tu Hijo, cuándo es que va a volver nuestro Mesías. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Yeshua hemos orado y hemos compartido este pequeño tema y quedamos en tu presencia. En el nombre de Yeshua, amén y amén. Muchas gracias a todos por la asistencia. Sí, Una pregunta. Gracias, muchas gracias. Sí, gracias. Una pregunta. sí. ¿Han empezado a las 4? No, hemos empezado a las 3. Ah, no sabía. Yo pensé que Este, era, o sea, o sea, la semana pasada no hubo y no modificamos creo bueno, creo que sí, Ángela está bien. avisó al grupo. Sí se Angelita, ¿tú mencionó. avisaste al grupo? Sí, Sí se sí, mencionó, la se visita mencionó. Natalia también. Ah, ok, no. Yo pensé que Seguro que hay seguíamos en el mismo horario. a Nati Pero se le pasó. voy a subir el contenido a YouTube y ahí para Ya. que lo cheques desde el inicio. Disculpa, no sé, Angelita avisó al grupo, pero No, creo que. ¿Tú estás en el grupo? Sí, ¿no? no, yo no estoy. Pero, o sea, Ah, va a ser 3 de la tarde entonces, el próximo domingo. Sí, sí, 3 de la Ah, tarde. ok, perfecto. Ah, no. Yo la verdad que estaba con la misma hora. Bueno, de todas Uy, maneras, no. gracias. Está bien, Ya, entonces, está bien. ya voy a pasar igual los enlaces para que lo puedan ver. Y, y nada, pues discúlpanos por no. Pensé que estabas en el grupo. Pensé que estabas en el grupo. No, está bien. Gracias de todas maneras. No, igual. Yo- Cuídense todos. Gracias. Y ya nos Muchas vemos el próximo gracias. domingo. Gracias, Marcos. Gracias, Angela. Gracias, muchas gracias.